Hola disfrutones. Le he organizado a Sandra un fin de semana sorpresa porque el otro día fue su cumpleaños. De momento, madrugón. Sara, que no nos oye José. He visto al lado de la puerta durante toda la semana una cajita con cadenas para la nieve. Llamadme loca, pero creo que va a ser hacia el norte. No se lo digáis a ella, nos vamos a Bilbao. Detrás de nosotros está el Teatro Arriaga. Arriaga fue un gran compositor bilbaíno al que llamaban el Mozart español. Es un edificio barroco del siglo XIX y es muy símbolo de Bilbao. Aquí además está muy bien situado porque a un lado ya empieza el Arenal, a la derecha está el Casco Viejo y la Plaza Nueva. Esta casa rosa que tenéis aquí detrás de mí dicen que es la casa más antigua de Bilbao, que está construida alrededor de 1300. Esta casa hace la entrada al Bocho, que llaman ellos, que es el casco antiguo, que también llaman las 7 calles. La Catedral de Santiago, que es el patrón de Bilbao, es gótica, parada obligatoria de peregrinos en el Camino de Santiago. Esta que está justo detrás de mí es la Fuente del Perro, pero que me perdonen los bilbaínos, esto no son perros, mirad, esto es como un león y además así como vestido de efigie. Hay muchas teorías, pero una de ellas es que dicen que cuando se construyó esta fuente, el artista efectivamente quería representar leones, pero aquí en Bilbao, leones, pues no habían visto muchos. Entonces cuando la vieron dijeron, perros, la Fuente del Perro. Bueno, pues comenzamos con las 7 calles. Esta se llama Barrencale Barrena, que significa la calle más inferior de la inferior. Es la que está más cercana a la ría y la que sufrió graves inundaciones en 1983. La siguiente es la calle Barrencale. Toda esta zona del casco antiguo está llena de tabernitas, de sitios de pinchos y también en su época, pues aquí había muchísimas tiendas, licorerías, tiendas de venta de bacalao, etc. En la calle Carnicería Vieja era donde estaba antiguamente el matadero. Se llevó fuera de la ciudad porque los vecinos se quejaron de los olores que tenían. Estamos ahora en la calle Velosti, también llamada Pescadería. Se llamaba así porque estaba al ladito del mercado y había un montón de pescaderías por aquí. En la calle Velosti también encontraréis el Palacio de Arana. Es del siglo XVI. Destaca toda la sillería en piedra de la puerta de entrada y allí podréis ver el escudo de la familia Arana. De las 7 calles del casco antiguo, 3 de ellas existían ya en la época medieval y una es la calle de Tendería. Esta calle es famosa porque en 1483 Isabel la Católica juró aquí los fueros vestida con el traje típico de aldeana vasca en señal de respeto por la cultura de toda esta zona. Estamos en la calle Arte Calea. Era la calle de los artesanos, significa la calle de en medio, porque claro, como había 3, pues no se complicaron mucho. La calle de un lado, la calle del otro y la calle en medio. La calle Goyencale es la que antiguamente se llamaba la calle Somera y es la más antigua de Bilbao. Veréis que está construida en una forma como circular porque originalmente todas estas calles se apoyaban en la muralla que tenía Bilbao, pues eso, en la época medieval. Ahora estamos ya en la última calle, que es la calle de Ronda, que se llamaba así porque era donde se hacía la ronda por el exterior de la muralla. En el número 12 de esta calle podéis ver restos de la antigua muralla de Bilbao, construida en 1334. Y en el número 16 es donde nació Miguel de Unamuno, miembro de la generación del 98. Esta es la estación de tren de la Concordia, que como podéis ver tiene una preciosa fachada modernista. Antes de que nos volemos disfrutones, os teníamos que enseñar San Mamés. La Catedral del Fútbol, como llaman ellos, es un estadio remodelado, precioso. Oye, que nos volamos, que nos vamos para otro sitio. Pero que nadie diga que no hemos visitado la Casa de los Leones. Eso es.
El paseo del Arenal que estamos haciendo desde el casco viejo hasta el Guggenheim es esencial. Además hay palacetes de vez en cuando como este que tenéis aquí, o sea que se hace un paseo muy entretenido. Detrás de nosotros está el puente de Zubizuri. Pues es famoso porque lo construyó Calatrava y también por otra cosita, que es que él no tuvo en cuenta que aquí llueve lo suyo. Y resulta que el suelo pues es bastante resbaladizo. ¿Veis? Todo solucionado, disfrutones. Han puesto pues como esta especie de moquetita para que no haya problema de resbalarse. La climatología aquí en Bilbao puede cambiar como 30 veces por minuto. Calor, vientos huracanados, lluvia, de repente frío. Yo os recomiendo que os llevéis muchísimas capas o que vayáis con la maleta y así os vais poniendo y quitando cosas por el camino. Mirad, aquí se ve fenomenal los astilleros. Este es el Palacio Euskalduna, muy cerca del Guggenheim. Es uno de los edificios más característicos de Bilbao y esta es la famosa Universidad de Deusto. Bueno, disfrutones, pues detrás de nosotros tenéis el famoso Guggenheim, uno de los símbolos de Bilbao. Es un edificio futurista que diseñó Frank Gehry y que digamos que ha sido el precursor de que Bilbao se haya convertido en una ciudad muy importante a nivel turístico. Yo recuerdo de pequeño que Bilbao era como una ciudad muy industrial, incluso oscura. Es curioso cómo un proyecto como este puede cambiar completamente una ciudad, ¿verdad? También tengo que decir, en mi opinión, que no me gusta que hayan puesto el edificio de Iberdrola tan cerca y tan alto. Desluce un poco el Guggenheim, es como que lo hace más pequeño. En la entrada principal del Museo Guggenheim está Pupi, que es un arbusto lleno de flores precioso con forma de perrito. Bueno, que conste que Pupi en realidad no es un arbusto, es una estatua de un señor, de un artista que se llama Jeff Koons. Lo que pasa es que como es verde, pues tiene esa forma de arbusto y efectivamente lo bonito que le hace es que mirad, está absolutamente lleno de flores. Esta estatua que tengo detrás también es muy conocida y es verdad que da un poco de cosica porque es una araña así de patas largas que además tiene como una bolsa llena de huevos. Es una cosa así que da un poco de denterilla. Que sepáis que el motivo por el que la artista francesa hizo esta escultura fue en honor a su madre y de hecho su nombre es Mama porque su madre era tejedora, de ahí la relación con las arañas. Detrás de nosotros está el Mercado de la Ribera. Era el antiguo mercado de comida, pescados, frutas, verduras y tal. Le han puesto una parte así más modernillo para tomar algo, con restaurantes. Bueno, disfrutones, pues esta sorpresa Bilbao ha empezado, pero que muy bien. Yo es que tenía muchísimas ganas de conocerlo. Y efectivamente, tiene un montón de cosas para ver. Fijaos si hemos grabado mogollón sobre Bilbao, que no hemos querido meterlo en un solo vídeo. Este vídeo que estáis viendo actualmente lo hemos dedicado más a temas turísticos, pero mucha atención que la semana que viene tenemos un vídeo exclusivo del Bilbao gastronómico. Porque Bilbao es para visitarla y para comérsela. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos bilbaínos por todas las recomendaciones que nos habéis dado. A Alfredo, a Javier y a Íñigo. Ya sabéis que buscamos embajadores, así que si vuestro pueblo o ciudad es muy chulo, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire@gmail.com, nos lo decís y prometemos ir a verlo, ¿vale? En este vídeo nos despedimos, pero ya sabéis que seguimos en contacto con vosotros durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. El domingo que viene, acordaos, el Bilbao gastronómico en Viajando a Nuestro Aire. Nos vemos, adiós. Adiós.